Hollywood fue considerado durante mucho tiempo como el mayor sueño del siglo XX, un lugar donde el brillo de los focos transformaba a personas corrientes en leyendas inmortales. Los nombres se volvieron más grandes que la vida misma, los rostros más perfectos que la verdad que ocultaban. Pero, ¿y si esta edad de oro no se cimentó sobre el glamour y el talento, sino sobre mentiras cuidadosamente ocultas durante décadas? Tras sonrisas radiantes, matrimonios perfectos e imágenes familiares impecables, se escondían secretos que habrían destruido carreras si alguna vez hubieran salido a la luz. Algunas estrellas vivieron toda una vida bajo una identidad falsa. Otras perdieron su infancia y otras se convirtieron en iconos mundiales solo para acabar muriendo solas y rotas. En este video no echamos un vistazo a Hollywood desde el escenario, sino que nos adentramos en el lado oscuro tras el telón de terciopelo, allí donde se enterraron verdades para proteger leyendas. Estas son 7 de las estrellas más famosas, conocidas y amadas por el público europeo, pero tras su fama se escondían los secretos más aterradores de la historia del cine. 1. Marilyn Monroe. Antes de que el mundo la conociera como Marilyn Monroe, era Norma Jean, una niña sin hogar, sin seguridad y sin nadie que se quedara a su lado. Creció en familias de acogida, cambió de residencia más de 10 veces y aprendió pronto que una sonrisa era a menudo la única protección que tenía. Su famosa voz suave no era un recurso estilístico, sino un vestigio del miedo y de traumas tempranos. Hollywood hizo de ella el símbolo sexual perfecto, pero tras el glamour se escondía una mujer profundamente vulnerable. La fama le trajo admiración, pero no cercanía. Los matrimonios se rompieron, las relaciones se quedaron en la superficie y la soledad se anestesió con medicamentos y alcohol. De cara al exterior era la mujer más deseada del mundo. Por dentro, luchaba desesperadamente por no ser abandonada. Con solo 36 años, su vida terminó sola, en silencio y llena de preguntas sin respuesta. Marilyn Monroe se convirtió en una leyenda eterna, pero como ser humano nunca recibió lo que buscó durante toda su vida: verdadera seguridad afectiva. Su historia sigue siendo hoy un símbolo de cómo Hollywood crea íconos a partir del dolor y los deja caer en cuanto se apaga la luz. 2. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin fue uno de los mayores genios de la historia del cine, un hombre que hizo reír a millones de personas sin decir una palabra. Para Europa era más que una estrella de Hollywood, era un símbolo cultural. Sin embargo, tras el bombín y el bastón, se ocultaba una vida privada mucho menos inocente que sus películas. Fuera de las cámaras, Chaplin buscó repetidamente la cercanía de mujeres muy jóvenes. Relaciones con menores, bodas secretas y escándalos públicos acompañaron su carrera durante años. Cuando uno de estos romances terminó en un embarazo, todo se encubrió apresuradamente para salvar su reputación. El divorcio que siguió sacudió Hollywood, pero apenas le perjudicó. Lo paradójico es que el hombre acusado de explotación creó películas llenas de compasión por los pobres, los débiles y los olvidados. Chaplin siguió siendo una leyenda, pero su vida muestra cuán lejos pueden llegar a estar a veces el genio y la moral. 3. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman fue considerada durante mucho tiempo el epítome de la pureza y la elegancia. Para el público europeo era la actriz perfecta, natural, con talento y moralmente impecable. Hollywood la presentó como el ideal de la mujer virtuosa, como una estrella sin escándalos. Pero precisamente esta imagen estuvo a punto de destruir su carrera. Cuando Bergman se enamoró del director Roberto Rossellini durante una producción cinematográfica en Italia y se quedó embarazada de él, estalló una tormenta de indignación. El público no le perdonó que tuviera una vida propia. Sus películas fueron boicoteadas, fue condenada públicamente e incluso atacada políticamente. El ángel de Hollywood se convirtió de la noche a la mañana en una persona non grata. Bergman se retiró, formó una familia y siguió trabajando lejos de la industria cinematográfica estadounidense. Años más tarde regresó y ganó de nuevo un Oscar. Su historia muestra con qué rapidez Hollywood ensalza a los ídolos e igualmente rápido los deja caer cuando ya no encajan en la imagen perfecta. 4. Rock Hudson. En la década de 1950, Rock Hudson era el epítome del hombre perfecto de Hollywood. Alto, encantador, masculino y romántico. Una estrella a la que millones de mujeres admiraban y en la que los estudios confiaban ciegamente. Pero esta imagen era un papel cuidadosamente orquestado, interpretado no en la pantalla, sino en la vida real. Hudson era homosexual en una época en la que esta verdad habría significado el fin inmediato de una carrera.
para acallar los rumores, su representante llegó a organizar un matrimonio de conveniencia con su secretaria. Exteriormente vivía el ideal del héroe cinematográfico estadounidense, pero en la clandestinidad llevaba una vida llena de miedo a ser descubierto. Solo poco antes de su muerte, Rock Hudson hizo pública su enfermedad, convirtiéndose así en la primera gran personalidad de Hollywood en hablar abiertamente sobre el SIDA. En ese momento se rompió la ilusión perfecta, pero quedó la impresión de un hombre que durante décadas se vio obligado a negarse a sí mismo para ser amado. 5. Joan Crawford. Joan Crawford fue una de las mujeres más poderosas de Hollywood. En la pantalla encarnaba la disciplina, la fuerza y la figura materna perfecta. Públicamente se presentaba como una madre adoptiva cariñosa, controlada, ejemplar e impecable. Sin embargo, tras las puertas cerradas de su casa, imperaba una realidad muy distinta. Su hija Cristina describió más tarde una vida llena de miedo, frialdad emocional y violencia. Reglas estrictas, humillaciones y arrebatos de ira imprevisibles marcaron el día a día. La imagen de la madre ideal de Hollywood se desmoronó y se transformó en una pesadilla pública que dañó la reputación de Crawford de forma duradera. Al mismo tiempo, Joan Crawford era conocida por su generosidad con desconocidos, colegas y necesitados. Estos aspectos contradictorios hacen que su historia siga siendo tan inquietante a día de hoy. Muestra cuánto ama Hollywood las fachadas y lo difícil que es separar la verdad de la puesta en escena. 6. Jack Nicholson. Jack Nicholson creció creyendo que tenía una familia normal. La mujer a la que llamaba madre era cariñosa, su hermana mayor una figura de referencia importante. Durante décadas nunca dudó de esta verdad, hasta que un periodista, ya en su edad adulta, le reveló de pasada que su hermana era, en realidad, su madre biológica. La familia había ocultado la verdad por miedo al escándalo. Su abuela había asumido el papel de madre para encubrir el embarazo juvenil. Cuando Nicholson supo la verdad, ambas mujeres ya habían fallecido y las preguntas quedaron sin respuesta. Toda su autoimagen se tambaleó. No hizo de ello un escándalo público, pero esta revelación le marcó profundamente. Jack Nicholson representa así a una generación de niños de Hollywood cuyas vidas se construyeron sobre una mentira desde el principio para mantener una imagen limpia. 7. Rita Hayworth. Rita Hayworth fue considerada una de las mujeres más bellas de Hollywood, el epítome de la sensualidad y el glamour. Pero antes de convertirse en leyenda, fue Margarita Carmen Cansino, una talentosa bailarina de raíces españolas que en Hollywood se consideraban un problema. Para hacerla comercializable, el estudio cambió su nombre, tiñó su pelo e incluso hizo que alteraran dolorosamente la línea de nacimiento de su cabello para ocultar su origen. Tras la fachada perfecta se escondía una mujer profundamente herida. En su infancia sufrió abusos por parte de su propio padre, un trauma que la acompañó toda su vida. En la pantalla era la mujer más deseada del mundo, pero en privado luchaba contra el miedo, la inseguridad y la pérdida de su propia identidad. Más tarde, su comportamiento se atribuyó a menudo a un problema con el alcohol o a la susceptibilidad. En realidad, padecía una forma temprana de Alzheimer. La historia de Rita Hayworth muestra cómo Hollywood no solo moldea a las personas, sino que a veces les arrebata todo lo que originalmente las definía. Estos 7 nombres representan la fama, el éxito y la historia inmortal del cine. Pero tras cada aplauso, tras cada estreno radiante, se escondía un precio que casi nadie quería ver. Hollywood creó iconos, pero no protegió a las personas que había detrás. Se ocultaron verdades, se borraron identidades y se escondió el dolor tras un maquillaje perfecto. Lo que une a estas historias no es el escándalo, sino la soledad. Muchas de estas estrellas vivieron una vida que no les pertenecía realmente. Fueron amadas por una imagen, no por lo que eran. Y cuando esa imagen empezó a resquebrajarse, el mundo les dio la espalda. Quizá esa sea la verdad más oscura sobre la era dorada de Hollywood. No que existieran secretos, sino que eran necesarios para mantener vivo el sueño. Y mientras las leyendas siguen brillando, sus destinos nos recuerdan que la fama nunca puede ser un sustituto de la verdad, la libertad o la seguridad afectiva.